El predicador Carlos Horacio Farinás te anuncia que Jesucristo, con todo su poder, viene pronto a buscar a los que esperan en Jesús. Los videos los encontrás en YouTube. Sí, en YouTube como Jesús es Amor. Carlos Horacio Farinás, predicador. Eres la historia inolvidable. Los videos cristianos te ofrecen un plan de salvación por medio de Jesucristo. En YouTube como Jesús es Amor, por Carlos Horacio Farinás, predicador. El unigénito Hijo de Dios. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Como todos los martes, quiero anunciarles que Jesucristo viene pronto. Quiero anunciarles que Jesucristo está al alcance de su mano. Solo tiene que abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se aproximan plagas, enfermedades en el mundo, porque esos son las señales, porque Jesucristo viene pronto a buscar a todos aquellos que aman, que buscan de corazón a Jesucristo. A ellos, eso es su pueblo, esas personas que buscan a Jesucristo, esas son su iglesia. Gloria a Jesucristo. Hoy queremos tratar sobre el tema de la fe, que es algo muy importante porque por medio de la fe podemos ser salvos. Por medio de la fe, porque la fe en Jesucristo es la que te va a salvar, que te va a salvar, que te va a curar, que te va a dar sanidad, que te va a traer solución a tu problema. Es la fe en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán. Los marineros en este barco. Este programa tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. En Jesucristo está todo el poder. La fe en Jesucristo mueven montañas. En la fe en Jesucristo se puede mover montañas, porque es poderoso Jesucristo. Él es el que nos representa. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es nuestro abogado, nuestro defensor. Él es el que se jugó por vos, entregó su vida, murió en la cruz, por amor se entregó y resucitó al tercer día. Hoy está vivo y es victorioso. Por lo tanto, si te prendés de la mano de Jesucristo, vos también vas a ser victorioso. Gloria a Jesucristo. En mi corazón está escrito. Vemos en el libro de los Hechos, en 18:10 dijo Jesús, Hechos 18:10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sus manos sobre ti para hacerte mal. Fíjense qué promesa que Jesucristo nos deja a nosotros, promesa tan grande como esta, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. También hay otra promesa, dice que el Padre, el Creador del universo, nos ha entregado a Jesucristo al mundo para que aquel que cree en Jesucristo pueda salvarse. Y también dice, aquel que tiene al Hijo, el que tiene a Jesucristo, tiene la vida eterna, tiene asegurada la vida eterna. Es decir, el que recibe a Jesucristo jamás morirá. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco
Por eso también vemos en el Antiguo Testamento, en Josué 1:9, dice, mirá que te mando, que te fuerce y sé valiente, no temas ni desmaye, porque Jesús, porque Dios estará contigo donde quiera que vaya. Mirá que te mando, que te fuerce y que sé valiente, no temas ni desmaye, como dice el mensaje. Si nosotros tenemos a Jesucristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Jesucristo. Navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Sabemos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. También vemos en Filipenses 4:13, dice, por fe todos lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán. Hoy quiero invitarte a que conozca un poquito cómo se puede tener fe, a que conozca un poquito cómo tener fe en Jesucristo, cómo volcar esa creencia en Jesucristo y no volcar en otras cosas. Es importante que la creencia que podés tener, ese poquito de esperanza, lo tengas en Jesucristo, porque se aproxima la venida de Jesucristo y Él está pronto, esperando a que vos que le recibas, porque Jesucristo hoy lo podés recibir en espíritu y en verdad, pero muy pronto todo ojo lo verá y vendrá, precisamente vendrá a buscar a todas aquellas personas que han recibido con el corazón, a todas aquellas personas que dijeron en un momento, Jesús amado, quiero ser templo tuyo, quiero que tú habites en mi vida, quiero que tú me salves, quiero que me anotes en el libro de la vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. La fe en Jesucristo. La fe tiene valor cuando usted deposita esa esperanza, esa fe en Jesucristo. Ahí es cuando usted empieza a ver los milagros, es ahí cuando usted empieza a ver la sanidad, es ahí cuando nosotros depositamos la fe en Jesucristo, empezamos a ver las cosas que empiezan a cambiar, como el progreso en los negocios, como la sanidad en su hijo, como la sanidad en usted misma, en usted, en el esposo, en la esposa. Cuando empieza a prosperar todas las cosas, caminan a bien, cuando tenemos fe en Jesucristo, creer en Jesucristo que Él es el que hace la obra. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Seguramente usted me va a decir, ¿cómo hago para tener fe? Y es entendible. Yo puedo recibir a Jesucristo y me falta tener fe. Entonces, primero tenemos que pedir a Jesucristo mismo que me llene de fe, que me dé fe. Tengo que pedir que me llene del Espíritu Santo para empezar a tener fe. Pero el mecanismo de la fe se mueve de esta manera. La fe, por eso es que empezamos a decir que la fe por sí sola no sirve. La fe por sí sola quiere decir la fe en vos no sirve. La fe en una madera no sirve. La fe en otro hombre no sirve. La fe en porque yo tengo fe, porque yo soy un hombre de fe, sí, pero la fe la tenés que volcar en Jesucristo para que se cumpla la obra, para que se realice lo que vos estás deseando. Deseás tener una casa nueva, deseás tener un buen auto, confía en Jesucristo, porque la obra se realiza por medio de Jesucristo, porque todas las cosas que antes no existieron, por fe hoy existen, porque Jesucristo hace todo a nuevo. Fíjese lo que dice en el libro de Romanos, el libro que se encuentra en la Biblia, el Nuevo Testamento, precisamente son cartas del apóstol Pablo a las iglesias de los romanos, que lo podemos encontrar en Romanos 10:17. Dice, la fe es por el oír, la fe es por el oír y el oír
es por la palabra de Dios. Es decir, que usted va a aprender a tener fe escuchando la palabra de Dios, escuchando estos mensajes, donde todos los días te dan mensaje de esperanza, mensaje de vida, mensaje de salvación, porque Jesucristo vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Por eso es que también te dice por el otro lado, tenemos el enemigo que permanentemente va a estar buscando la forma de derrotarte. Permanentemente busca la forma de destruirte espiritualmente o anímicamente o físicamente. Entonces, por eso es que la palabra de Dios, de Dios dice, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras dice, guardado de vuestro adversario que anda como león rugiente, a la espera de darte un zarpazo, a la espera que cuando vos bajás la defensa, cuando dudaste un segundo de Jesucristo, que creés en otra cosa, cuando preferí ver o idolatrás más otras cosas del mundo, cuando adorás muchas cosas del mundo y dejás de lado las cosas de Jesucristo, entonces el dueño del mundo es Satanás. El dueño, el príncipe de este mundo es Satanás, y lo dijo el mismo Jesucristo. El dueño y el príncipe de este mundo es Satanás. Por lo tanto, nosotros decimos, ¿cómo puede ser que esa chica, ese chico, era una muy buena persona y fíjate que se murió, le pasó esto y esto? Por supuesto que sí, porque este mundo no permanece mucho tiempo la gente buena, porque Satanás le va a buscar la forma de destruir, va a buscar la forma de destruir, a no ser que te prendas de la mano de Jesucristo. Si te prendes de la mano de Jesucristo, te alías, como decíamos en el programa anterior, te haces aliado de Jesucristo, nadie se pondrá contra ti, porque la palabra dice, porque Jesucristo te promete y dice, si vos estás conmigo, ¿quién contra vos? ¿Quién te hará daño si vos le tenés a Jesucristo en tu vida? Si a Dios lo tenés en tu vida, Satanás no es capaz de tocarte, porque vos tenés a Dios. Por eso que le recomiendo a las personas que busquen a Jesucristo, que se prendan, que abran su corazón y que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Enamorado de él, en mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Leíamos recién en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Romanos 10:17, y dice así, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y ahí viene la fe, por consiguiente viene la fe. Después vemos en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve. Esto está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que yo espero, porque yo tengo fe en Jesucristo que eso va a venir. Yo tengo fe que Jesucristo me va a curar y va a venir y me va a curar, realmente me va a curar porque tengo fe. La certeza de lo que va a venir sanidad, prosperidad, de lo que usted confíe, de lo que usted pida a Jesucristo, la certeza de lo que va a venir, la convicción de aquello que usted todavía no está viendo, pero está pidiendo con fe. Está pidiendo con fe ¿a quién? A Jesucristo. Ojo, no pida a otro, no pida porque no existe intercesor ni que alguien que sea mediador. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro mediador. El único Dios dado a los hombres, el único Dios debajo del sol dado a los hombres, el único nombre dado a los hombres y que está debajo de los cielos, ese es Jesucristo. Ese es el único que te puede salvar. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. En este barco van, son hombres redimidos por este capitán. De cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate para allá y se pasaría, y nada para ustedes sería imposible. Por eso lo dijo Jesucristo. De cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a este monte,
pásate de aquí para allá y se pasaría, y nada sería imposible. Gloria a Jesucristo. Por eso también vemos en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en Santiago 1:6, dice, pedí con fe en Jesucristo, no dudes, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que se arrastran por el viento, echando o echadas de un lado a otra. O sea, que se arrastran de un lado a otro. Cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros dudamos de lo que vamos a pedir, dudamos que Jesucristo hace la obra, entonces somos como las olas del mar empujada de un lado a otro, no tenemos una dirección. Nuestra dirección, nuestro direccionamiento, nuestro objetivo debe ser Jesucristo. Es decir, que vos tenés que apuntar tu fe en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar. Por eso sabemos también que dice que el justo, aquel que es justo, vive o vivirá por la fe. El justo por fe vivirá, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. El justo por la fe vivirá. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Es igual, dijo el apóstol Santiago, la fe sin obra es muerta. Es igual que un cuerpo sin espíritu, es decir, que no está vivo, es decir, es igual que un cuerpo sin espíritu. Por eso nosotros tenemos que poner en práctica la fe y creer en Jesucristo para que eso tenga vida y creer que lo que no se ve va a venir. Para que me entiendan, hoy yo quiero tener una hermosa casa y por el momento estoy alquilando. Yo no sé cómo será la hermosa casa, pero yo le pido con fe a Jesucristo y por la fe que tengo en Jesucristo, así va a ser. De aquello, y yo me hago ilusiones, cómo va a ser la casa. Entonces la casa no está hecha, no se ve físicamente, pero sí pero espiritualmente, por fe la estoy viendo. Así sería. Físicamente no la veo, pero espiritualmente y por fe la veo. Entonces, por eso que dice, es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo acá en la mente una hermosa casa, pero físicamente no la veo a la casa, no está todavía, porque hay que construirla o porque tengo que comprarla y me puede tocar esta o aquella, no sé qué casa puedo comprar. Entonces, la casa todavía no está, pero tengo en mi mente la casa y la veo, una casa hermosa, linda, con un patio, con esto, con aquello, con baños lindos, bien preparadito, con un hermoso piso, con una hermosa cocina, con hermosa bacha. Veo todas esas cosas, pero no está, por supuesto, lo veo en mi imaginación. Eso que veo yo lo tengo que depositar a Jesucristo, tener esa fe en Jesucristo, porque fíjese la definición de fe. Fe es la convicción de lo que no se ve, pero vos lo creés y está en tu mente. Y la certeza, convicción de lo que no se ve y certeza de lo que va a venir. Certeza de que va a venir una casa como yo estoy pidiendo y creyendo. ¿Creyendo en quién? En Jesucristo. No la fe en mí, No sirve la fe en mí. Por eso es que la palabra dice, la fe por sí sola no sirve. La fe tiene que ser en Jesucristo para que se cumpla la obra. Porque pidiéndolo a Jesucristo, Él cumple la obra. Por eso es tan sencillo entender. No tiene que matarse o gastar en pedir en otras cosas, sencillamente pedir a Jesucristo y Jesucristo hace la obra. Pedir, como dice la palabra, pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, que Jesucristo lo va a hacer. Si pedimos al Creador en el nombre de Jesucristo, Jesucristo lo va a hacer. Todo lo que Jesucristo mismo te promete y dice, si vosotros pidiéramos, yo haré, dice Jesucristo, Él mismo lo va a hacer. Por eso te invito a que cuando pida, tenga fe en Jesucristo, que Jesucristo es el que te va a dar la casa, que Jesucristo es el que te va a dar el título de abogado, de médico, de lo que vos estés estudiando, te va a dar prosperidad, te va a solucionar la familia,
pero Jesucristo, la fe la tenés que tener en Él. Si vos pedís por sanidad, por salud, pedilo a Jesucristo, que Él te cure, porque además de tener fe en Jesucristo que Él cura, además Él es nuestro médico. Además, Él es nuestro médico, porque Él te sana, te salva, Jesucristo te sana, te salva y te da la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Oramos y pedimos a nuestro amado Jesucristo, pedimos al Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo que tome control de todo, de este programa, de esta predicación, para que llegue a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que están escuchando el programa, a todos aquellos que siguen el programa. Vamos a pedir para cada uno de ustedes que están escuchando, que escuchan esta radio, para que esta radio sea bendecida y sea próspera y que también logre todos sus proyectos, sus anhelos, todos los deseos que tiene esta radio, pero que lo haga por medio de la bendición de nuestro amado Jesucristo. Vamos a pedir sanidad también para todos nuestros amigos, para todas las personas que están en este momento pasando por enfermedades terminales, por terribles dolores, por diversidades de enfermedades. Vamos a pedir que el Espíritu Santo esté obrando, que el Espíritu Santo esté tocando el corazón de cada uno de ustedes para que abran también su corazón, para que abran su mente y que puedan recibir a Jesucristo, para que ustedes del mismo modo, de una vez que reciban a Jesucristo, también están recibiendo al Espíritu de sanidad. Reciba a Jesucristo. Jesucristo es poderoso, es un poderoso sanador, es un poderoso que te sana, que te liberta y te garantiza la vida eterna. Jesucristo nos promete y dice: cuando te sentí mal, agobiado, triste, vení a mí que yo os haré descansar. Cuando vos te sentís mal, vení a Jesucristo, andá a Jesucristo y pedile que Él te dé una mano, que te abrace con su amor. Jesucristo es poderoso. Gloria a Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesucristo reprendemos todo tipo de enfermedad para aquellas personas que están escuchando. Para ellos, oramos para cada uno de ustedes, para sus familiares, para los que están enfermos, para los familiares de los que escuchan, para sus hijos, para sus hermanos, para aquellos que están trabajando, los hijos, los esposos, esposas, para todos ellos. Para en general pedimos sanidad y que Jesús lo bendiga y lo proteja con su Espíritu Santo para que nada lo pase, para que nada pase, para que ellos estén protegidos. Porque como dijo Dios a Moisés, dijo: pintad con la sangre para que la muerte no entre en tu casa, para que la muerte no entre en la casa de ustedes. Hoy tenemos a Jesucristo. Te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que te sane y te salve. Porque recordá que hay pestes, enfermedades que están viniendo del mundo, que está caminando, pero yo te garantizo, por la fe que tengo en Jesucristo, que si vos tenés a Jesucristo, esa enfermedad que viene hoy, que se está hablando por la televisión y que se habla en el mundo, esa enfermedad no entrará en tu casa, porque Jesucristo dijo: pintá tu dintel, tu puerta con sangre para evitar que la muerte entre a tu casa. Y hoy tenemos al Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz, y con la sangre de Jesucristo, recibiendo a Jesucristo en tu corazón, la muerte no entrará en tu casa, la muerte no entrará en tu familia. Tenés que recibir a Jesucristo, porque se vienen grandes plagas como esta enfermedad que está viniendo ahora, que dice que ya está entrando en Argentina. Por eso te pido que recibas a Jesucristo y que entre todos oremos para combatir esta enfermedad, porque son plagas del maligno, plaga de Satanás que está trayendo para doblegarte, para asustarte, pero vos tenés que decir: yo le tengo a Jesucristo, por lo tanto nada de esas cosas me pasará. Yo tengo a Jesucristo y mi casa está cubierta por la sangre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega por
el mar. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio, Amo a Jesús. Ahí vamos. por este capitán. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en la sangre de Jesús! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria en la sangre de Jesús! No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. El predicador Carlos Horacio Farinás te anuncia que Jesucristo, con todo su poder, viene pronto a buscar a los que esperan en Jesús. Los videos los encontrás en YouTube. Sí, en YouTube como Jesús es Amor. Carlos Horacio Farinás, predicador. Eres la historia inolvidable. Los videos cristianos te ofrecen un plan de salvación por medio de Jesucristo. En YouTube como Jesús es Amor, por Carlos Horacio Farinás, predicador. El unigénito Hijo de Dios. Enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Escuchábamos una hermosa alabanza por el Ministerio de Música de Susana y Elvio, Amo a Jesús. Seguimos hablando, predicando el tema de la fe, que es una cosa muy importante, espiritualmente muy importante, para que ustedes logren todo lo que ustedes se proponen, todo lo que ustedes deseen hacer, van a lograr, porque justamente actuando y obrando con fe en Jesucristo vamos a lograr los propósitos. Y después vio que hay un pasaje que vemos que dice, cree en Jesucristo, dijo el apóstol Pablo y Sila. Sila y Pablo le dijeron al carcelero. El carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y él le dice, cree en Jesucristo. Los dos le dice, Pablo y Sila, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Cree, tenés fe en Jesucristo. Tenés fe en Jesucristo. Acorde a tu fe, de acuerdo a tu fe, serás sana. Siempre se movió por medio de la fe. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Jesús sanaba también. Además de las personas que quizás no lo conocían y no esperaban, también fueron sanas, porque Él era Dios y hacía lo que quería. Jesucristo era Dios. Acá en la tierra tenía el 100% de hombre, naturaleza de hombre, porque nació de hombre, pero también tenía el 100% de Dios en Jesucristo, porque recuerden que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Recuerden que nosotros tenemos un solo Dios, el creador del universo, ese único Dios, ese un solo Dios, se presentó de tres formas. Un solo Dios que se presentó de tres formas. Se presentó
que es el Espíritu Creador del universo, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo de hoy. Un solo Dios que se presentó de tres maneras. No tenemos un Dios de tres cabezas, no hay un Dios de tres cabezas, no existe para el cristianismo. No se confundan con la palabra Trinidad, no se confundan con la palabra Trinidad. Tenemos un solo Dios, un solo Espíritu Creador del universo que se ha presentado de tres formas, Por eso que en primera de Juan 5:7 dice, tres dan testimonio en los cielos, el Padre, que es el creador del universo, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, actualmente el Espíritu Santo. Los tres es uno solo, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón está escrito. También sabemos que además en Juan 1:12, Juan, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, por cuanto ha recibido a Jesucristo y ha creído en su nombre, Él te dio potestad de ser hechos hijo de Dios, porque hemos creído. También hay otro pasaje que dice, el que tiene a Jesucristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene a Jesucristo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene a Jesucristo, tiene la vida. ¿Qué quiere decir? Que es el único mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Es el único, como dice en el libro de los Hechos, que está en 4:12, que es la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 4:12, lo vamos a encontrar, que dice, porque no hay otro en quien podemos confiar. Hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, y ese nombre es Jesucristo. También vemos en 1 de Juan 5:20, dice, porque ha venido Jesucristo para que el hombre reciba entendimiento. Y hoy entiende, hoy sabemos que ha venido Jesucristo y que estamos en el verdadero Dios, para que cada uno de nosotros pudiéramos saber que el verdadero Dios es Jesucristo. Lo pueden buscar y encontrar en 1 de Juan 5:20. ¿Qué quiere decir? Que decía el apóstol que ahora entendemos, Jesucristo ha venido para que nosotros recibiéramos entendimiento. Hoy entendemos que estamos en el verdadero Dios y el verdadero Dios se llama Jesucristo. Así dice el pasaje bíblico. Léanlo para que vean que estamos en el verdadero Dios. Jesucristo es el que representa, es decir, nosotros tuvimos el honor y la gracia de conocer a Dios, creador del universo, por medio de Jesucristo. Nosotros vimos la cara visible de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo vino, se entregó Él mismo por los pecados del mundo, para que vos hoy vaya y te arrepientas y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y puedas ser salvo hoy mismo. Hoy mismo vos tomás una decisión y te abrazás de Jesucristo y sos salvo. Por ejemplo, sin ir más lejos, Jesucristo vino y cargó con el pecado del mundo, cargó con todas las enfermedades, con todas las dolencias, sufrió látigo de Roma, le rompieron todas las espaldas, le rompieron, porque no es que le lastimaron, rompieron las espaldas con látigo, con todo, de todo lo hicieron a Jesucristo. Él cargó y recibió todo el pecado del mundo para librarte a vos y librarme a mí. ¿Qué quiere decir? Que todo ese sufrimiento que está en el mundo, enfermedades, dolores, dolencia, tristeza, angustia, tempestades, tribulaciones que van a venir, todo lo cargó Jesucristo en la cruz. Ahora usted me puede decir, ¿y por qué va a venir entonces eso si ya Jesucristo cargó en la cruz? No, justamente el plan de salvación que yo te ofrezco o que Jesucristo te ofrece y yo te anuncio, el plan de salvación que te ofrece Jesucristo, justamente te dice, Dios te pone como condición que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y entonces
todas esas cosas que está dando vuelta en el mundo, a vos no te va a llegar. Por ejemplo, la enfermedad esta del virus que está viniendo. Tenga la plena seguridad de que si usted recibió con el corazón y con el alma y con el espíritu a Jesucristo y tiene fe en Jesucristo, la muerte no va a entrar en su casa. Porque van a venir plagas, porque esto está anunciado en Apocalipsis. Vendrán plagas, vendrá después de la venida de Jesucristo, va a venir la tercera guerra mundial, va a haber terremotos, ciudades que van a desaparecer porque la tierra se va a abrir. Y todas estas plagas son anuncios de la Biblia, todas estas cosas, pero hay un secreto, no sabes cuál, que te da mucha tranquilidad, que los cristianos, que es cristiano y está del otro lado y me está escuchando, sabe de lo que estoy hablando. Que ha descubierto el misterio, que sabe que Jesucristo es la salvación y que el plan de salvación está por Jesucristo y no en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento era el camino para llegar a Jesucristo, el Antiguo Testamento era el camino para llegar a Jesucristo, la salvación está en Jesucristo, acá está la salvación y la salvación es individual, es decir, todas las personas que hoy reciben a Jesucristo y abrazan con todo el corazón, no tenga temor que ninguna muerte rondará por su casa, ninguna muerte entrará, venga el virus que venga, porque Jesucristo es poderoso. Por eso te ofrece, te dice, acá tenés la vida, porque dice que vuestro adversario vino para robar, matar y destruir. Para eso vino el ladrón, para robar, matar y destruir. Te roba la vida, la felicidad, la tranquilidad, te roba la familia, tu pareja, te induce, te miente, induce a tu esposa, a tu esposo, te rompe la familia, te roba un hijo, te mata un hijo en un accidente, te mata en un tiroteo. Eso es el trabajo del enemigo, de Satanás. Pero Jesucristo vino para que vos tenga vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Ahora nos disponemos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero. Ella es poeta y artista plástica argentina. Así que tenemos el honor de escuchar los poemas que escribe para nuestro Dios, inclusive en este caso, ella siempre escribe poemas para Jesucristo, porque es una hermana en Cristo. También ahora redactó un poema por el Día del Maestro, más en el comienzo de clase. Entonces ella está acá haciendo mención el maestro, como Sarmiento, como todos los maestros que tenemos acá en la tierra, pero también tenemos como un gran maestro que se llama Jesucristo. Vamos a escuchar el poema llamado El Maestro por Mirta Susana Romero. Buenas tardes, soy una escritora argentina, Mirta Susana Romero. Dedico esta poesía al personal técnico y al predicador Carlos Horacio Farinás. Y al comienzo de clases. Lo he titulado El Maestro. Empezar otro año de clases desde que los retoños asoman a la vida. Por las mañanas y los medios días, murmullos de niños como trinares de pájaros. Aprender. Tenemos el maestro más grande, al creador del universo, nuestro Dios. También el maestro fue Domingo Faustino Sarmiento. Hoy en una estación cálida, con árboles quietos, manos entrelazadas de madres e hijos, con la guía de Jesucristo. Cuando Jesús venga en su gloria, junto a los ángeles y santos, Jesús pondrá a sus ovejas a su derecha
y a los cabritos a su izquierda, para que los niños estén felices. Pequeño, les dijo Jesús, desde ahora verán a Jesús sentado a mi diestra, con el poder de Dios viniendo de las nubes de colores en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todos los niños que crean en Jesús, más no se pierdan ni tenga vida eterna. Gracias. Enamorado de Jesús. Gracias, Karen. Gracias, escritora argentina Mirta Susana Romero y hermana en Cristo. Gracias por los poemas y colaborar con este programa. Todo el trabajo de este programa lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, señora escritora. Bueno, vamos a seguir tratando el tema de la salvación, de tener cuidados y de guardados de vuestro adversario, porque sabemos también que, como recién decía, guardado de vuestro adversario que anda como león rugiente a la espera de darte el zarpazo. Y también hay otro pasaje que dice: el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que vos tenga vida y vida en abundancia. Y también tenemos otro pasaje que dice: Jesucristo ha venido para destruir las obras de Satanás. Gloria a Jesucristo, amén. Crea, o que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí entendemos que Dios está preocupado por salvar a la humanidad, salvar de todas las plagas, de todos los problemas, enfermedades, virus, todas las cosas que se está viniendo, que se está preparando para el mundo. Nosotros, teniendo a Jesucristo en nuestra casa, que nuestro hogar reciba a Jesucristo, la muerte no entrará a tu casa. Por eso Dios lo hace por amor. Por eso quería decirle, y el programa se llama Jesús es amor, justamente porque Dios es amor. Amor es sinónimo de Dios y Dios es sinónimo de amor. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Hoy hablamos y seguimos tratando el tema de la fe. Es importante tener en claro que la fe, como decíamos hoy, es la definición de fe, es la certeza de lo que va a venir, o sea, creer en algo que va a venir, y la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, que usted lo da por hecho que así va a ser, pero esta fe tiene que ser depositada en Jesucristo. La fe tiene que estar depositada en Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo: tu fe te ha sanado, cuando se presentaba una persona con problemas, con discapacidades, con enfermedad, siempre decía: tu fe te ha sanado. Vemos, por ejemplo, el caso de la mujer que sufría hemorragia de muchos años, dice que vivió como 12 años de hemorragia permanente, y recurrió a todos los médicos de ese tiempo y de la zona en ese tiempo, y no halló mejoría, no halló sanidad, o sea, no se pudo curar. Pero por la fe en Jesucristo ella se curó. Esta señora decía: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, me bastaría para sanarme. Y así por fe ella se sanó. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Así también, por fe, se vuelve o recupera la vista Martineo. Martineo, ciego de nacimiento, recupera la vista por la fe en Jesucristo.
Martineo pide a la gente del pueblo que lo llevaran a él al camino donde pasaría Jesús, porque Martineo escucha que Jesús iba a pasar por esa ciudad, pero las ciudades normalmente en ese tiempo había un camino que pasaba por fuera de la ciudad y después un camino que se llamaba camino a la entrada de la ciudad o la salida. Entonces él pasaba por esa ciudad y Martineo pidió que a él se lo llevaran hasta el camino donde pasaría Jesús. Y entonces, cuando escuchó el tumulto de la gente que le seguían a Jesús, él empezó a gritar y a pedir que tuviera piedad de él y decía a viva voz: Hijo de David, ten piedad de mí, Hijo del Altísimo, como diciendo Hijo del Dios Alto, Todopoderoso, ten piedad de mí, gritaba Martineo. Y lógicamente, como siempre vemos gente que te dice, no crea en eso. Otro venía y le decía a Martineo, deja de molestar, no lo molestes al maestro, él está para otras cosas, a vos no te va a dar importancia, porque Martineo era ciego de nacimiento, entonces la gente quería salvarse de ella y no quería que Martineo lo molestara al maestro. Entonces, y él, más allá de que la gente se interponía y trataba de evitar que Martineo grite o hable a Jesús, lo hacían callar, que se callara porque molestaba al maestro que iba pasando, él seguía insistiendo porque Martineo tenía fe en Jesucristo. Entonces, por su insistencia y la fe en Jesucristo, siguió insistiendo y pidiendo a Jesucristo que lo sanara. Jesús se detiene en el camino y le dice, acorde, por tu fe será vuelta a la vista, o sea, por tu fe serás sano. Por la fe que Martineo tenía, recuperó la vista. Y no solo Martineo, sino también los que estaban con él, que eran ciegos, recuperaron la vista por fe en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón. Después vemos el caso del leproso, por ejemplo. Todos estos son casos de fe, donde la fe se manifiesta de esta manera. Fíjese el caso del leproso, Él se escapa del lugar donde estaban confinados. Todos los leprosos estaban en ese lugar y no le permitían salir. De hecho, en ese tiempo ponían soldados para que ellos no se escaparan y que fueran a la ciudad. Y además había una ley en ese entonces, una ley que a cualquier leproso que se le encontrara en la ciudad debería ser muerto a pedrada, que lo mataran a pedrada porque si no contagiaba a la gente, para que no contagien a la gente. Por lo tanto, los leprosos no podían salir del hacinamiento que tenían, del lugar donde tenían para estar. Recibían la comida por arriba, por una cueva, que lo bajaban la comida a las cuevas, donde ellos dormían. Ahí terminaban, se morían y bueno, entre ellos se enterraban porque realmente nadie entraba a ese lugar. Y este leproso tenía tanta fe en Jesucristo. Pero ¿cómo llegó la fe al leproso? Por el oír en la palabra, porque alguien le comentó al leproso que había un Salvador, que ha venido el Redentor, que vino Dios y que estaba en la tierra por medio de Jesucristo. Entonces él creyó en Jesucristo, tuvo fe en Jesucristo, este leproso, y hizo todo lo posible para escaparse de la cárcel esa, de ese lugar donde encerraban a los leprosos. Se escapa del lugar, pasa las guardias, todo lo que había se escapa del lugar, atraviesa un monte y tenía que atravesar toda una ciudad. Y recuerden que en ese momento cruzar por la ciudad para un leproso era difícil porque lo mataban a pedrada, no podía andar por la ciudad. Entonces él cruzó toda una ciudad arriesgando que lo mataran, porque él tenía un fin, era encontrarse, recibir a Jesucristo.
Cuando el leproso recibe a Jesucristo, le dice, Señor de lo alto, Maestro, si tú quieres, puedes sanarme, puede limpiarme. Y Jesucristo le dijo, sí, por supuesto que te limpio. Ese es el poderoso Jesucristo. No dudó un segundo y puso su mano sobre la cabeza donde estaba toda marchita, toda que se desarmaba la piel porque la lepra se caía los pedazos de piel. Puso su mano sobre el leproso y lo curó. Le dijo, limpio, sed limpio en este momento. Y Jesucristo lo limpió, lo sanó al leproso. A partir de ese momento, el leproso salió con una piel de bebé, realmente sano y salvo, porque no solo que se sanó de la lepra, sino también se salvó de la vida eterna. Recuperó, conoció la vida eterna porque lo conoció a Jesucristo. Por eso es que yo le hablo de la fe. Recibir a Jesucristo es recibir lo más grande que puede existir, porque ustedes fíjense en este momento, hoy tenemos amenaza de que el virus está entrando en Argentina. Y ¿quién te salva? Si dice que va directamente y eso te mata, si va al pulmón, que una cosa, que otra. ¿Quién te salva? Nosotros tenemos el único que te salva acá, el único Dios dado a los hombres, el único médico, mayor médico que tenemos, se llama Jesucristo. Y con solo recibir a Jesucristo en tu corazón, en tu mente, en tu vida, abrir tu corazón para que Él entre en tu corazón, en tu vida, en tu alma, vos no perecerás, no morirás de ningún tipo de enfermedad porque lo tenés a Jesucristo con vos. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por el... Vemos otro caso, otro ejemplo, otro testimonio de fe en el caso del paralítico. El paralítico se sana por fe en Jesucristo. El paralítico pidió a sus amigos, estaba tirado en una cama porque era totalmente paralítico, no se podía mover por sus propios medios, y pidió a sus amigos que lo llevaran a la casa donde estaba Jesucristo predicando. Pero ¿qué pasó? Llegan al lugar y estaba lleno de gente, y entonces, claro, todo el mundo se quería salvar, todo el mundo buscaba de alguna manera o de otra, querían salvarse, querían curarse, querían que su familia se curara. Entonces, imagínense en un mundo egoísta que no te iban a dejar llegar, por más que sea paralítico, ciego, lo que fuera, no te iban a dejar llegar a Jesucristo porque cada uno quieren salvarse. Entonces, así va a ser cuando venga Jesucristo. Mucha gente se va a querer salvar, pero ya va a ser tarde. El tiempo de la gracia y del perdón es ahora. El tiempo de la dispensación, el tiempo de la dispensación es hoy. Hoy tenés que recibir a Jesucristo para que cuando venga Jesucristo a buscar a la gente que ama, buscar a su pueblo, aquellos escogidos de Jesucristo, aquellos que nosotros les llamamos, vendrá a buscar a su iglesia, pero no a un edificio. La iglesia componemos todos nosotros de diferentes iglesias, de diferentes personas, de diferentes pueblos, de diferentes casas que hoy están recibiendo a Jesucristo. Esas personas serán levantadas con Jesucristo para no sufrir tormentos, para no sufrir tribulaciones acá en la tierra. Serán levantados por Jesucristo, recibiendo un cuerpo resplandeciente, un cuerpo incorruptible. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, recibís un cuerpo incorruptible. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo y no morirás jamás. Gloria a Jesucristo. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este... Vemos como en el caso, el testimonio del paralítico, el paralítico no podía entrar a la casa donde estaba Jesucristo. Entonces, él pide a sus amigos que lo introdujeran en la casa. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Subiéndose por atrás de la casa, subieron por atrás. Estos dos hombres lo suben al paralítico en una camilla, arriba del techo, al techo de la casa, lo suben por el techo de la casa, abren un boquete y lo largan al paralítico con su camilla, lo largan con una soga,
para que el paralítico bajara al frente donde estaba Jesucristo, vendría a ser frente a Jesucristo, entre la gente y Jesucristo. Es decir, frente a todos, ahí delante de Jesucristo, baja el paralítico. Pero ahí ustedes notarán no solo la fe del paralítico, sino la fe de aquellas personas, de aquellos amigos que creyeron también en Jesucristo. De hecho, Jesucristo, cuando ve esa tremenda fe del paralítico, le dice: conforme a tu fe será hecho. Por tu fe se sanó, por la fe que tenía el paralítico en Jesucristo se sanó. Por eso la fe hay que tener en Jesucristo, porque Jesucristo es el que te sana, te salva y te garantiza la vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Ahí vemos otro milagro y otro acto de fe. Por la fe que tenía el paralítico se recuperó. Es decir, que por la fe en Jesucristo, la fe que tenía el paralítico en Jesucristo, el paralítico salió de ese lugar con el lecho, con la cama al hombro, salió caminando, porque Jesucristo es el hacedor de la vida, Jesucristo es el consumador de la fe, Jesucristo es Dios acá en la tierra. Por eso, si vos recibís a Jesucristo, no perecerá jamás. El que recibe a Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, dice el Padre, el que tiene el Hijo tiene la vida. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco... Después tenemos otro testimonio tan importante de fe, que quizás este testimonio lo hemos escuchado muchas veces, y el caso del centurión. El centurión vendría a ser como un general que tenía muchas legiones, muchas campiñas, muchos ejércitos a cargo. Era un hombre, un general romano que tenía como esclavo al pueblo judío. Calculen que para ello iba a pedirle a Jesucristo que estaba entre los judíos. Era deshonroso para ellos, deshonroso porque ellos eran los que gobernaban al mundo. Roma gobernaba el mundo en ese momento, era el imperio que manejó el mundo y que lo tenía prisionero, que lo tenía cautivo al pueblo judío. Entonces el centurión creyó, porque ¿cómo creyó en Jesucristo? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Escuche esta palabra y usted va a tener fe en Jesucristo. Escuche el mensaje de Jesucristo y va a tener fe en Jesucristo, y todo lo que usted se propone se va a hacer porque tiene fe en Jesucristo. El centurión, un hombre que no era judío, un hombre que era como, vamos a decir, nosotros, como en el caso nuestro, nosotros no somos judíos y creemos en Jesucristo porque Él vino a buscar a su iglesia. Nosotros somos el pueblo de Jesucristo, lo que creemos. En el pueblo judío también hay gente que cree en Jesucristo, que son los que se van a salvar. Pero el centurión escuchó, puso su oído en la palabra de Dios, escuchó que hablaban, que vino un Salvador, que vino el Redentor, que vino este hombre que curaba y que sanaba y que era como Dios, que era Dios. Y el centurión creyó realmente que él era Dios acá en la tierra. Creyó en Jesucristo, que realmente era Dios acá en la tierra. El centurión, el general romano, creyó en Jesucristo. Entonces tenía el centurión su hijo, su criado, muy enfermo de gravedad, y estaba desesperado y vivía en una ciudad muy lejana al lugar donde Jesucristo estaba pasando. Se dirige en sus carros, en los carros de las carretas que había en ese tiempo, en las carretas militares, los carros militares. Vio que tenía varios caballos que tiraban, y era una carreta de 2 ruedas donde ellos iban parados. Bueno, eso usted lo puede más o menos imaginar, o lo vieron en las películas. Y este centurión, con soldados que lo custodiaban, se fue con muchos soldados de custodia, porque él era como un general, llega al lugar donde estaba Jesucristo y le dice: Señor,
de lo alto, maestro de lo alto. Sé que tú vienes de lo alto y tengo mi hijo, mi criado, grave, enfermo de gravedad. Necesito que tú lo cures. El centurión le pide a Jesucristo con fe. Y Jesucristo inmediatamente, Jesucristo dice, ya vamos a tu casa. ¿Dónde está tu criado? Vamos a tu casa para curarlo, para sanarlo. Y el centurión, ¿sabe qué dijo? Dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Me entienden? Dijo el centurión, le dice a Jesucristo, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, porque soy pecador, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Jesucristo quedó sorprendido. Dijo, ni en Israel he visto tamaña fe tan grande, tanta fe como se ve en este general, en este centurión. Ni en Israel, no, ni en todo Israel vi la fe que tenía este hombre. Y entonces le vuelve a decir el centurión, le dice, porque yo soy hombre que tengo personas, gente a mi cargo. Yo doy órdenes y ellos cumplen. Le digo, ve y ellos van. Le digo a mis criados, ve, viene o venga y ellos vienen. O vayan y ellos van. Y si tú que eres el Dios de lo alto, tú puedes dar una orden. Si tú das una orden en este lugar, mi criado se va a salvar. Fíjese la fe que tenía este centurión. Fíjese, o sea, creyendo y entendiendo que Jesucristo era el verdadero Dios, por la fe que tenía en Jesucristo, el centurión, su criado se salvó. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Conforme a tu fe será sano. Y enseguida, dentro de un rato, de una hora o dos, viene un mensajero de la ciudad donde vivía el centurión a avisarle al centurión que su criado no tenía más nada, que estaba totalmente sano, que estaba trabajando, que estaba bien. Gloria a Jesucristo. Esos son los milagros de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. Ahora nos disponemos a escuchar una hermosa alabanza de Susana y Elvio, del Ministerio de Música de Susana y Elvio, y en este caso se llama La sombra de Pedro. La sombra de Pedro te sanaba. Ahí vamos. Yo tengo un barco que navega por el mar. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el espíritu del Nazareno. Yo lo tengo y tú lo tienes, el espíritu del Nazareno. Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano ya se murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó,
Yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. El predicador Carlos Horacio Farinás te anuncia que Jesucristo, con todo su poder, viene pronto a buscar a los que esperan en Jesús. Los videos los encontrás en YouTube. Sí, en YouTube como Jesús es Amor. Carlos Horacio Farinás, predicador. Eres la historia inolvidable. Los videos cristianos te ofrecen un plan de salvación por medio de Jesucristo. En YouTube como Jesús es Amor. Por Carlos Horacio Farinás, predicador. Del unigénito Hijo de Dios. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Quería comentarles otro testimonio maravilloso del caso de Jairo. Jairo fue una persona muy importante en la sinagoga y un principal de la sinagoga, y tenía a su hija muy enferma de gravedad. Entonces escuchó y escuchaba que andaba este Redentor, este Salvador, esta persona que curaba y que sanaba, que es Jesucristo. Entonces, él, como hablábamos hoy, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así como dice la Sagrada Escritura. Él oyó que venía, que andaba y que hacía sanidad, y que Dios se había acercado el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces Jairo, pudiendo creer en otras cosas o pudiendo llevar a otros médicos porque tenía posibilidad de hacerlo, él creyó en Jesucristo y esperaba ansioso el momento en que Jesucristo llegó a la ciudad para que del momento que llegara Jesucristo a la ciudad, él pudiera pedirles directamente a él, a Jesucristo, para que curara a su hija de 12 años. Entonces, cuando Jesucristo llega, él se tira a los pies de Jesucristo y le rogaba, pidiendo que Jesucristo fuera a su casa para curar a su hija, y le decía: mi hija se encuentra enferma de gravedad y está muy mal y necesito que vayas a mi casa. Insistía, mientras tanto que él, Jairo, pedía, había muchas personas pidiendo diferentes cosas por diferentes enfermedades, diferentes cosas que tiene el ser humano, necesidades de salud, por los hijos, por su esposa, por su esposo, por diferentes tipos de enfermedades. Entonces lo apretujaban, no le dejaban caminar a Jesucristo porque era tanta la cantidad de gente que esperaba, y él iba haciendo obras y curando y sanidad y todas esas cosas que habla en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces ahí vemos, Jairo insistía, y vemos el grado de fe que tenía, porque hoy estamos predicando la fe, qué importante que la fe mueve montañas, como dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, diría a esta montaña que se corra, que se mueva de aquí, y se movería, porque de esa manera nada sería imposible, dice la palabra de Dios acá en la Biblia. Entonces vemos cómo la fe en Jesucristo, y también vemos cómo la fe en Jesucristo te define la palabra, es la convicción de creer en algo que vos no ves, que nosotros no vemos. Esa es la convicción, creer en algo que no vemos y tener la certeza, convicción de creer en lo que no se ve, y la certeza de lo que va a venir. Es decir, yo veo que, no sé, que un ejemplo, una casa, que voy a tener una casa nueva. Veo la casa nueva,
lo veo, pero físicamente no existe todavía, físicamente, lo material no está, pero tengo la certeza que sí va a ser la casa, y va a venir la casa. Eso es tener fe en Jesucristo, creer en algo que no se ve y la certeza de que Jesucristo lo va a hacer. Así es la definición. Y Jairo creía en Jesucristo, tenía la certeza de que si Jesucristo y la convicción de que se iba a sanar su hija, entonces pedía y rogaba que Jesucristo lo escuchara. Jesucristo escuchaba a Jesucristo, pero tenía tantos pedidos en ese momento que no podía focalizar el pedido de Jairo. Entonces, en ese interín viene otro, mandado por otro principal de la sinagoga, viene otro señor y le dice a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Entonces Jairo entró en un estado de desconsolación terrible y ahí Jesucristo le habla. Entonces ahí Jesucristo se para y se detiene y dirige su palabra directamente a Jairo. Y Jesucristo le dice, Jairo, no temas, solamente cree, solamente tené fe. ¿En quién? En Jesucristo. Tené fe y se salvará, le dijo Jesucristo. Y entonces, ¿qué hizo? Le dice Jesucristo, vamos a tu casa. Van a la casa, llegan al lugar. Había gente llorando al llegar a la casa, que lloraban las personas porque lógicamente la niña se había muerto, la niña estaba muerta. Y entonces Jesucristo le dice, ¿por qué no temas? No tenga miedo. Y entonces, lógicamente, la gente dice, ¿y este qué viene a hacer? Se burlaban, daban voces, comentaban. Y entonces Jesucristo, lógicamente, porque era Dios, sabía lo que comentaba el corazón de las personas, lo que pensaban las personas. Le dijo, no temas, ella solamente duerme. Entonces entra al lugar y ellos se burlaron de Jesucristo, que como está durmiendo si sabía que estaba muerta. Entra al lugar, Jesucristo lo ve tirada en la cama, muerta, efectivamente. Entra al lugar, Jesucristo toma la mano de la niña de 12 años, que en ese momento estaba muerta, y le dice, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la niña se incorporó, se sentó. Dice la Sagrada Escritura, dice la palabra de Dios, dice que el espíritu de la niña volvió a entrar al cuerpo de la niña y ella se sentó. Jesucristo lo levantó y se lo entregó a los padres y le dijo, da de comer a esta niña que está con hambre y no comenten lo sucedido. Gloria a Jesucristo, a ese Dios, ese es el Dios que vos tenés que tener fe. No existe otro Dios, no existe otro mediador. El único mediador que tenés hoy es Jesucristo. Jesucristo es el que te va a sanar, que te va a evitar que la muerte que hoy está rondando a través del virus que viene, que está recorriendo el mundo, ese virus que está recorriendo es la muerte que está recorriendo. Y si vos creés en Jesucristo, como ocurrió en Egipto, murieron todos los primogénitos del faraón, el primogénito del faraón, del rey, murió los primogénitos, los primeros hijos de los ciudadanos de Egipto, pero todos los que pintaron con sangre del Cordero, no entró la muerte en ese lugar. Hoy tenés la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibí a Jesucristo y la muerte no entrará a tu casa y serás salvo tú y tu casa, porque la muerte no tiene parte cuando lo tenés a Jesucristo. Recibí a Jesucristo. Esta es una demostración que vos tenés que hacer en tu casa, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Hacelo, por tu mamá, por tu papá. Hacelo. Creé en Jesucristo, recibí a Jesucristo y todas las enfermedades que están rondando, así como el SIDA, así como el virus que viene ahora, que está entrando en Argentina, no va a llegar a tu casa, porque vos vas a tener a Jesucristo en tu vida. Y cuando tenemos a la vida en nuestra casa, la vida, la luz del mundo, es Jesucristo. La muerte no llega. Gloria a Jesús. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Ahora nos disponemos a escuchar un poema
de nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero y hermana en Cristo, además es artista plástica, un poema que ella redactó y dice así, o se titula El día de. Tiene que ver con el tema de la mujer y otras cositas más, pero bueno, ustedes escuchen el poema y ya van a entender. El poema El día de, por Mirta Susana Romero. Ahí vamos. Buenas tardes. Soy Mirta Susana Romero, una escritora argentina. Dedico esta poesía al personal técnico, al predicador Carlos Horacio Farinás y al Día de la Mujer. Lo he titulado Día de. Habrá días de festejos, de hombres y mujeres en el universo. Sí, el festejo cada día, cada hora y cada minuto de vida es tener el Espíritu Santo de Jesús, Dios. Jesús nos promete la vida eterna. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacientas tus cabritos junto a las cabañas. Dijo Jesús, está la luz entre nosotros. Camina mientras tengas luz, para que no te sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe dónde va. Entre tanto que tengas la luz, cree en la luz, para que seas hijo de luz y Dios. Padre de nuestro Jesús, pueblo, batid todas las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo y sonido de trompetas. Canta a Dios, canta, canta a nuestro Rey, porque Dios en Jesús, eternamente, para siempre. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, escritora argentina Mirta Susana Romero, por el poema El día de. Bueno, muy importante, muy lindo, realmente gracias. Y este poema, como vieron, fue dedicado también a las mujeres, así que a ellas también, a esas grandes luchadoras, les mandamos un fuerte abrazo, y las que manejan el hogar y que apuntan en el hogar, a ellos quiero llegarles con la bendición de Jesucristo, para que ustedes, mujeres, también sean el puntal de su hogar, para que ustedes sean los que puedan cuidar de su casa y tratar de recibir a Jesucristo, para que la muerte y ningún tipo de enfermedad llegue a su casa, para que ustedes reciban a Jesucristo, para que vuestro adversario, el enemigo, no pueda hacerle daños, para que el ladrón que viene a robar, a destruir y a matar, le quite la felicidad, la alegría, le robe las cosas bellas que ustedes han logrado. Luchen para cuidar su casa, su familia, que la familia es la institución que Dios eligió y la que Dios dio por creación del mundo. Si la familia desaparece, si se aprueban las leyes en todo el mundo de poder abortar o cosas así, recuerden que el mundo desaparece, porque se cortaría lo que es la gestación, se cortaría lo que es la reproducción, o sea que el mundo tendría a desaparecer. Así que bueno, quiero pedirles a todos ustedes que sigan como puntales, como grandes mujeres de Dios,
y como a los hombres también, ¿por qué no? Aquellos que luchan diariamente, que salen de su casa, que van a trabajar todos los días, así como también las señoras, las esposas, que salen todos los días para sostener su hogar, para dar de comer a sus hijos. Ese es el ejemplo de vida que permanentemente vemos. A ustedes quiero hablarles y pedirles que reciban a Jesucristo para que le digan que no a la muerte, que no permitan que ni un tipo de enfermedad entre en su casa. Por eso hoy vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo, vamos a pedir a Jesucristo que por medio de su Espíritu Santo se mueva. Oramos, gloria a Jesucristo. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, te pedimos sanidad por todas estas personas. Pedimos que Jesucristo lo bendiga, que lo protejas, que lo multiplique en en sus deseos, para que ellos estén protegidos y sean prosperados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir sanidad y vamos a pedir que el Espíritu Santo de Jesucristo se mueva en este lugar y que llegue al corazón de cada uno de ustedes, en la mente, y que esté sanando la vida de cada uno y de aquellas personas que también están escuchando y que no lo mencioné en este momento. A ustedes que están escuchando, a ustedes, sé por el Espíritu Santo de Jesucristo que en este momento el Espíritu Santo de Jesucristo va a empezar a obrar en su vida, le va a empezar a sanar de todo tipo de enfermedad. Ponga su mano en su corazón o ponga su mano en el lugar donde tiene dolencia y vamos a pedir que Jesucristo cure todo tipo de enfermedad, porque así lo prometió. Jesucristo dijo: venid a mí, todo lo que está encargado y cansado, que yo os haré descansar. En el nombre de Jesucristo somos sanos. Por la sangre de Jesucristo somos lavados y limpios de todo pecado. Por la llaga de Jesucristo somos sanos de toda enfermedad, de toda herida. Somos curados por Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo echamos afuera todo mal. Echamos afuera a nuestro adversario, nuestro enemigo. Le echamos afuera a Satanás, al enemigo Satanás lo echamos afuera, porque él es el dueño de la enfermedad. Por lo tanto, lo reprendemos y le decimos que no tiene parte ni artes en nuestras vidas. Están echado afuera, están destituidos del reino de los cielos. Te echamos a ti, Satanás, te sacamos de este lugar, te sacamos de nuestras vidas, te sacamos de nuestra casa, te limpiamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús hay poder. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús nos declaramos sanos y limpios. En el nombre de Cristo Jesús derribamos muros, así como cayeron los muros de Jericó, hoy caen los muros de la muerte, caen los muros de la enfermedad, caen los muros de dolencia, caen los muros de tristeza, caen los muros de miseria, de pobreza. Se caen todos esos muros que puso Satanás. Hoy derribamos esos muros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesucristo. Enamorado de él, en mi corazón está escrito: Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios dice: cree en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Tené fe en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo. Después tenemos, eso tenemos en Hechos 16:31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos también en Juan 1:12, dice: por cuantos ha recibido a Jesucristo y ha creído en el nombre de Jesucristo, te dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seguimos hablando de la fe. Dice, su fe tiene que apuntar solo a Jesús, solo a Jesucristo. No interponga otra cosa entre usted y Jesucristo. De existir otra cosa entre usted y Jesucristo, estaríamos truncando el accionar de la fe. Se pierde todos los beneficios. Por eso hay un solo nombre. Usted tiene que poner la fe en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre se llama Jesucristo. Ese nombre, Jesucristo, fue dado como Dios para la humanidad. Fue dado como Dios para nosotros. Fue dado para que sea nuestro mediador, para que sea nuestro abogado,
para que sea nuestro defensor. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Otra cosa no te salva. No pierdas tiempo. Si querés estudiar el Antiguo Testamento y estudiar el camino para llegar al plan de salvación que fue por medio de Jesucristo. La única forma que te salvás es por medio de Jesucristo. La salvación la tiene que buscar usted, porque la salvación la tiene al alcance de su mano. Como yo le digo siempre, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Escapemos de ese infierno de la mano de Jesucristo. No se pierda la oportunidad. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Sabemos que la fe, para tener fe, hay que tener fe en Jesucristo, creer en Jesucristo. Usted me va a decir, a mí me cuesta tener fe. ¿Cómo hago? Bueno, el secreto está en recibir primero a Jesucristo, recibir a Jesucristo en tu corazón para que te pueda salvar. Te invito a que haga esta oración conmigo, breve y cortita, para que recibas a Jesucristo. Recibí a Jesucristo y va a tener fe. Jesucristo amado, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú me anotes en el libro de la vida. Quiero estar anotado en tu libro, en el libro de la vida, para que cuando allá pase lista, mi nombre quiero responder. Digan así, mi nombre quiero responder allá en el reino de los cielos. Quiero estar anotado, pero por eso quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser templo del Espíritu Santo. Quiero ser casa tuya. Quiero que tú mores en mi vida, Jesucristo, porque quiero ser salvo. Quiero ser salvo. Sé que te tengo a ti y la muerte podrá andar rondando como anda el virus que se habla por televisión y por todo lado, pero la muerte no llegará en casa, no llegará a vuestras casas porque tienen a Jesucristo. Recibí a Jesucristo, te recibo Jesucristo como tu único, como nuestro único y suficiente Salvador. Damos gracias por este día, gracias a Jesucristo porque me ha permitido llevar tu palabra, gracias porque me permitiste llevar tu palabra, gracias porque me has bendecido y me has dado palabra de lo alto para llegar al corazón de las personas. Bendice a cada uno de los que están escuchando, bendice a toda esta radio, bendíceme a mí, Padre amado, a mi familia, a los que escuchan, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Te esperamos en el próximo martes de 16 a 18 horas por Radio Esencia, la voz del litoral. Que Jesucristo lo bendiga. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán.